necesariamente. Ahora, acá viene la parte importante, interesante. ¿En qué vaso sanguíneo? Como la congestión es el incremento de la sangre venosa, necesariamente esto va a estar dentro de ¿quién? De las venas, porque es sangre desoxigenada. Pero también las siguientes estructuras a las venas, ¿quiénes son? Las venas. Las venas, ¿no? Y también acá se considera parte de la congestión también ¿a qué? A los vasos más pequeños, que son los capilares. Muy bien. Entonces, en estos vasos sanguíneos yo voy a encontrar, cuando tienen mayor cantidad de sangre, bueno, macroscópicamente y microscópicamente, que tengan gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Pero además de tener gran cantidad de glóbulos rojos, los vasos también están, ¿qué cosa? Dilatados. Entonces, ¿cómo van a estar? Dilatados y llenos de glóbulos rojos. Hemos dicho que esto, ¿cómo lo hemos llamado? Pletórico, ¿no? Un vaso sanguíneo pletórico. Esto está muy bien. Ahora, el edema. ¿Dónde voy a encontrar el edema? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿El edema? Pulmón. Pulmón. ¿Dónde va a estar el edema? En términos generales, claro, en el intersticio, ¿no? Como puede ser el estroma, como puede ser la lámina propia, como puede ser la submucosa, como puede ser el tejido subcutáneo, como pueden ser los espacios, ¿no? Como el espacio alveolar, ¿no? Ahí voy a encontrar el edema. O los espacios naturales. ¿Cuáles son los espacios naturales? El espacio pleural, peritoneal, pericárdico, etcétera, ¿no? Entonces, en el intersticio y también, ¿en dónde? En cavidades, ¿sí? Ahí voy a encontrar. Muy bien. Ahora, ¿cuándo lo voy a encontrar? Entonces, si yo digo que es edema, falta líquido. Edema significa líquido en intersticio. Líquido. No hay otra cosa, no es otra cosa más que líquido. Pero recuerden que este líquido necesariamente tiene que salir ¿de dónde? ¿De dónde sale el líquido? Llueve, no llueve dentro de... ¿no? Sale de los vasos sanguíneos, ¿no? De estos vasos sanguíneos. ¿De dónde sale el líquido? El líquido sale del vaso sanguíneo. ¿Cuándo sale el líquido del vaso sanguíneo? Bueno, ya vamos a ver ahora en teoría cuándo sale el líquido. Pues este va a salir cuando se eleve la presión hidrostática o cuando disminuye la presión coloidosmótica o oncótica, que es lo mismo. ¿Ya? Si se eleva la presión hidrostática, sale líquido al intersticio. Si baja la presión oncótica, sale líquido al intersticio. La presión hidrostática es la presión que ejerce, en este caso, líquido, en este caso la sangre, que está dentro del vaso sanguíneo y tiende a mover los líquidos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. En cambio, la presión oncótica o coloidosmótica es la presión que ejerce las proteínas de la sangre. ¿Quiénes? Albúmina, fibrinógeno y glutinas. Ahora pensemos, ¿y cuándo se elevará la presión hidrostática? ¿Cuándo se elevará la presión hidrostática? ¿Saben cuándo se eleva la presión hidrostática? Cuando hay congestión. Cuando hay congestión se elevará la presión hidrostática. Se elevará la presión hidrostática, por ejemplo, cuando hay cirrosis hepática. Entonces, las insuficiencias cardíacas congestivas elevan la presión hidrostática también, pero de forma generalizada, ¿no? ¿Y cuándo disminuye la presión oncótica? ¿Cuándo disminuye la presión oncótica?
Cuando disminuyen las proteínas de la sangre. ¿Cómo se llama ese estado? Cuando disminuye. Hipoproteinemia. ¿Cuándo disminuye la presión oncótica por la osmótica? Cuando estoy en un estado de hipoproteinemia. Bueno, entonces pensemos algún caso que me lleve a un estado de hipoproteinemia. Daño hepático. Desnutrición. Un daño hepático. Estás en medio camino. Desnutrición. Tiene que ser un daño severo y a largo plazo. ¿Sabes cuál? Nutrición. La Cirrosis. cirrosis. Pero también puede ser que yo esté en un estado de hipoproteinemia si estoy perdiendo proteínas por la orina, ¿sí o no? Sí. ¿No? Y cuando pierdo proteínas por la orina, ¿quién está fallando? ¿Está fallando el glomérulo o está fallando los túbulos? Los glomérulos. Entonces vamos a poner glomerulopatías, ¿no? En general, para englobar todo. A ver, una desnutrición severa también me puede llevar a un estado de... ¿Sí? Sí, también. Vamos a poner dramáticos, ¿no? Para que no piensen que solamente una desnutrición cualquiera me va a llevar. Una desnutrición severa. Y entonces la desnutrición severa será porque no le darán de comer bien, pero también dentro de una desnutrición severa será que sí le das de comer bien, pero tiene cualquier cantidad de parásitos, ¿no? La parasitosis masiva, en animales jóvenes sobre todo, también te puede llevar a una desnutrición severa, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Bueno. Eso. Listo. Y otras cosas más, por supuesto, ¿no? ¿Habrá más? Sí, habrá por supuesto. Entonces, este es el edema. Ahora, ¿dónde voy a ver el edema? ¿Dónde voy a ver el edema? Entonces, necesariamente, a ver, pensemos, el edema podemos verlo en el intersticio. Hemos dicho que ese intersticio puede ser que hemos dicho, el estroma, ¿no? El estroma, puede ser también que les he dicho la lámina propia, puede ser que más, el tejido subcutáneo, ¿qué más les dije? Espacio alveolar. Y ahí el espacio alveolar y los espacios, en general los espacios, que también puede estar relacionado con las cargas. Ahí va a estar el edema. Muy bien. Pero, ¿cómo veo el edema microscópicamente? ¿Cómo veo el edema microscópicamente? Porque microscópicamente yo no puedo ver un líquido como tal, ¿sí o no? Yo macroscópicamente yo puedo ver un líquido, ¿no? Ahí que discurre, que hace esto, todo. Pero microscópicamente, ¿cómo veo que ha salido el líquido? ¿Qué veo? Porque el líquido no lo voy a poder ver, ¿sí o no? Salvo que esté en una cavidad, como por ejemplo en la cavidad alveolar. Ahí sí lo podré ver, pero no como líquido, sino como una sustancia, ¿no? Que está ocupando el espacio alveolar. Pero entonces, ¿y cómo veré este líquido que se va al estroma, que se va a la lámina propia, que se va al tejido subcutáneo, o que también, bueno, en espacios alveolares se toda como el espacio alveolar? ¿Cómo lo veré? Tengan en cuenta una cosa, ¿qué tienen en común el estroma, la lámina propia y el tejido subcutáneo? ¿Qué tienen en común? Su composición, ¿no? ¿De qué están compuestos? ¿De qué tejido están compuestos? Tejido conjuntivo, ¿no? Denso, irregular o regular, que denso y irregular necesariamente para estar. Entonces, todos tienen tejido conjuntivo denso y irregular. ¿Y qué células hay ahí? El tejido conjuntivo irregular, ¿cuál es su composición? ¿Qué tiene? Fibras colágenas, en paquetes, ¿sí o no? Que no todos tienen una misma dirección, ¿no?
Unos están en una, otros están en otra, por eso le dicen denso e irregular, hay paquetes. Muy bien, entonces hay fibras colágenas. ¿Qué más hay? ¿Hay células? ¿Quiénes? Los Fibroblastos. y los fibrocitos. Los fibrocitos y los fibroblastos. Principalmente los fibrocitos que ya son células maduras, ¿no? Muy bien, ahora pensemos, chicos. Yo tengo mis paquetes ahí de fibras colágenas y el líquido sale. ¿Cuál es el efecto que va a producir el líquido que sale sobre estos paquetes de fibras colágenas? Sale, ¿no? Comienza a meterse ahí. Aquí está el paquete, acá está el otro paquete y el líquido se mete. ¿Y qué hace con los paquetes? Claro, los va separando, ¿sí? ¿Los va comprimiendo o no los va comprimiendo? ¿Y a los vasos sanguíneos también los comprimirá? Sí. También, ¿sí? Entonces comprimen a las fibras colágenas, comprimen a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y cuando los comprimen, ¿van haciendo espacio o no van haciendo espacio? Sí, ¿no es cierto? Y esos espacios, cuando yo veo microscópicamente, yo no voy a ver el líquido, yo voy a ver el espacio que he dejado y que está comprimiendo ¿quién? A las fibras o el paquete de fibras colágenas. Y esos espacios, ¿no? Lo vas viendo, ¿ya eso cómo le llamo? Laxitud. Esa es la laxitud. ¿Entendido? Laxitud. Esa es la laxitud. Está laxo. Entonces, está laxo, ¿qué quiere decir? Que produce espacios, ¿no? Donde ha salido y eso. Entonces, recuerden que yo microscópicamente, que nosotros no vamos a poder ver el líquido, pero sin embargo vamos a ver el efecto que produce el líquido en el intersticio, ¿sí o no? La laxitud, ¿entendido? ¿Ya? Tenemos que ver espacios para decir, mira, ya ha habido el... Bueno, salvo en el pulmón no, porque el líquido va a salir hacia los espacios alveolares y vamos a poder ver este líquido. No como líquido, sino como una sustancia. Como viene de la sangre, va a ser acidófilo. Pero también otra cosa, este líquido que sale, este líquido que está saliendo, es un líquido que sale por desequilibrio ¿de qué? ¿De qué? De las desequilibrio de las células. ¿Y saben cuál es su nombre de este líquido? Así se llama. Se llama trasudado. Este líquido se llama trasudado. Muy bien, entonces, ¿cómo lo voy a ver? Entonces tenemos que mirar. ¿Cómo lo veo? Característica principal del edema, ¿cuál es? Microscópicamente, la laxitud. La laxitud ¿de quién? ¿De quién? Sí, puede ser el estroma, la lámina propia, el tejido subcutáneo, el tejido, la submucosa también puede ser. Entonces, ¿hay laxitud o está laxa? Muy bien. Eso es lo que tengo que ver. Eso es lo que tengo que ver. Muy bien. Otro detalle más, hemos dicho que cuando los vasos están pletóricos, los glóbulos rojos se pueden escapar o no se pueden escapar de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hace? A través de los espacios que hay del endotelio, por ahí sale. ¿Y a ese mecanismo cómo le llamamos? Ya. Entonces, además en la congestión de tener los vasos, las vénulas, los capilares dilatados llenos, están pletóricos, también vamos a ver que los glóbulos rojos escapan del vaso, escapan al intersticio o al espacio. Y cuando yo tengo glóbulo rojo fuera de los vasos sanguíneos, ¿cómo le llamo? Hemorragia. Entonces tenemos que esto puede llevar a una hemorragia. ¿Cómo voy a poder identificar la hemorragia? Ajá. Entonces, glóbulos rojos fuera de
¿En qué situaciones estará fuera de los vasos sanguíneos? Vamos a poner. Con daño de la pared. De la pared del vaso sanguíneo y sin daño de la pared del vaso sanguíneo. Hemos dicho que esas pueden salir hacia el espacio y el mecanismo, ¿cómo se llama? Diafragma. Entonces, cuando hablo de una glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo sin daño de la pared del vaso sanguíneo, estoy mencionando aquí a la vía pélvica. Y con daño al vaso sanguíneo, muchas veces se le dice que eso se llama rotura, pero lo llaman así, ¿no? Rexis. Rexis, rotura, daño del vaso sanguíneo. Ahora, la hemorragia, recuerden que la hemorragia puede ser interna o puede ser externa. Entonces, microscópicamente siempre vamos a ver qué cosa, hemorragia ¿qué? Interna. Y va a depender mucho de lo que vamos a ver con qué órgano estamos. A ver, ¿quién tiene hemorragia? ¿Nadie? ¿Usted? Acá. ¿Qué órgano es? ¿En qué parte del corazón? Miocardio y pericardio. La miocardio. ¿Fuera? Ya está, ya puedes empezar. ¿Con daño o sin daño? En la pared. No hay daño. ¿Cómo sé que no hay daño? Porque, ojo, tienen que considerar una cosa, de que no va a haber solamente un daño del vaso sanguíneo, sino yo puedo haber un daño que también involucre, en este caso, el músculo, ¿no? Yo veo si el músculo está completo, tiene su integridad, en todo el sentido del músculo está bien, no hay nada. Pero si hay daño del músculo, necesariamente puede haber daño también del vaso sanguíneo. Así que, ojo. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene hemorragia? ¿Ahí? Entonces, hay que ver acá cuándo puedo tener hemorragia en el miocardio y en el pericardio. Este caso es el caso CAR3, ¿no? Sí. Este CAR3, chicos, corresponde, ¿saben qué? A un caso de inflamación. Esa es una miocarditis. ¿Y qué significa una miocarditis? Miocarditis. Cuando hablo de itis, quiere decir que hay un daño, ¿sí? Alguien está ejerciendo una acción agresora sobre estas dos estructuras. Y necesariamente, si hay miocarditis, aquí hay daño. Daño de la fibra muscular del miocardio y también daño de los vasos sanguíneos. Bien, solamente esos tres nada más vamos a ver. Yo voy a pasar, voy a mostrarles una forma de edema bastante peculiar, que es el edema cerebral. En el cerebro no funciona esto. En el cerebro no. Yo no voy a tener edema del cerebro porque se eleva la presión hidrostática o porque baje la presión oncótica. El edema en el cerebro se produce por traumatismo. Principalmente por traumatismo. Ahora, el edema puede ser local,
una zona donde ha ocurrido ese traumatismo, pero también puede ser generalizado, y eso debido a la intensidad del traumatismo. Y es tan intenso, tan grave, que a pesar de que ha sido en una zona, todo el cerebro se comienza a hinchar, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Estoy hablando de edema cerebral. ¿Dónde ha salido el líquido? ¿Hacia dónde ha salido el líquido en el cerebro? ¿Ah? ¿Al? Intersticio. Al intersticio. Y el intersticio en el cerebro se le llama, ¿cómo se le llama? Neurópilo. El neurópilo. Entonces, ¿cómo veré el intersticio del cerebro, chicos? ¿Cómo lo veré? ¿Cuál es la principal característica de la laxitud? Entonces veré el neurópilo laxus. Pero hay una característica muy importante en el cerebro que nos ayuda también a reconocer de qué estamos viendo. Además de la laxitud, que hemos puesto que siempre va a ocurrir, ¿laxitud de quién? Del intersticio. En este caso, ¿cómo se llama? Se llama Neurópilo. Pero además hay otra característica muy importante y básica para el diagnóstico, y es que se incrementa el espacio de Virchow Robin. ¿Y quién es ese espacio de Virchow Robin? Los vasos sanguíneos en el cerebro están rodeados por un halo. El halo solamente es un espacio bastante pequeño, ¿no? Ese es un halo, ¿no? Ahí está. Un halo así estrecho alrededor de los vasos sanguíneos. Pero esto lo vamos a ver ¿dónde? En la sustancia gris o en la corteza cerebral. Es un halo. ¿Qué pasa cuando hay edema? Este espacio crece, aumenta. De lo delgadito que era, se vuelve mucho más grande, más amplio. ¿Ya? Deja de ser así, delgadito, y comienza a ampliarse el espacio. Y esto me está diciendo que aquí hay ¿qué cosa? Edema. La laxitud del neurófilo y el incremento del espacio de Virchow-Robin. Pero recuerden que esto lo vamos a ver ¿dónde? En la corteza cerebral. O en la sustancia gris, no en la sustancia blanca. Y bueno, y la laxitud. Recuerden que en el cerebro existen las capas, ¿no? Recuerden que la primera capa, viniendo desde fuera, o sea, desde la pía madre, que es la meninge, que está en íntimo contacto con el cerebro, viene una capa molecular, y esa capa molecular siempre es más clarita. Ahora imagínense que tenga edema, se vuelve mucho más clara todavía, más laxa de la que es. Pero bueno, obviemos un poco eso porque siempre vamos a encontrar esto, pero la siguiente es donde ya se encuentra la capa de las neuronas piramidales, las grandes, las pequeñas, etc. Miren esa y van a ver que hay una laxitud. Y lo recomendable es verlo a 40x, ¿no? Donde se ve o se tiene mayor resolución, ¿ya? Entonces yo ustedes vean sus láminas, porque ya es la segunda vez que la están viendo y otra vez estoy explicando. Ahora, por favor, miren sus láminas, miren las características y yo les voy a enseñar la lámina de cerebro, ¿sí? Va a estar sumamente más cerrada. Así, ¿no? Y con la punta se nota la luz. Comprime a vasos sanguíneos. Por eso también que este edema que comprime a los vasos sanguíneos, ¿cómo se le ve? Pálido, ¿no? Donde hay edema es palidez. ¿Se nota bien? No. ¿Sí? Yo creo que ahí, ¿no? ¿Está bien o no? Un poco. Y además no pida porque también termina la luz que haya pasado. Pero entonces, eso es lo que les decía, ¿no?
Entonces, esta, la capa esta que está más externa del cerebro, esta es una meninge que tiene una íntima relación con el cerebro, ¿no? Que es la pía madre. La pía madre. Por acá también podemos ver el aracnoides, el espacio aracnoideo, porque está junto al cerebro en la pía madre. Luego tenemos acá esta capa que se supone que es la capa molecular, que es siempre más clarita, y luego ya vamos viendo ya la presencia de células, ¿no? Como por ejemplo las neuronas piramidales, que están acá, y miren los vasos sanguíneos cómo están. Sí. Se nota que contienen glóbulos rojos. Este halo que ustedes ven acá, este es el espacio de Wilson-Robbie, y acá todavía no está tan grande, ¿no? Más o menos, y ahí está todavía un halo. Entonces nosotros vamos y examinamos todo, vamos viendo que ya los vasos cada vez se van, miren, miren, el vaso está una línea nada más y el espacio ha crecido, como este también está acá. Vamos viendo más. Y ojo, estamos en 10x, ¿no? No le quería dar mucha luz para que se pueda ver bien. Acá se nota también, bien acá está el vaso que está siendo comprimido y el espacio está mucho más amplio, ¿no? Y este espacio que se incrementa justamente es lo que nos dice que acá hay un edema. Esa es yo creo que la primera característica que nosotros debemos de fijar. Este es un artefacto que lo ha hecho la cuchilla. Miren, acá todavía se ve el aracnoides, el espacio subaracnoideo, y luego ya viene la pía madre y luego el cerebro. Y se ven las neuronas. Recuerden que esta característica solamente se puede ver en la corteza, no en la sustancia blanca. Bueno, acá ya el cerebro se está desarmando ya, probablemente, es muy probable que también haya una necrosis de tipo liquefactivo por la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos. Bueno, acá también se nota un espacio. Acá también pues, comienza a crecer, acá los vasos están bien comprimidos. Vamos por el otro lado. Este vasito se nota bien. El espacio. Hay más, ¿no? Pero están totalmente cerrados los capilares, ¿no? Este también está siendo presionado. Este que está acá también arriba. Aquí está arriba ya. Este también. Este ya se pasó, ¿no? Es un espacio mucho más grande. Bien, pero ahora también debemos de comprobar o debemos de observar lo que dice, ¿no? O lo que les he dicho, que hay una laxitud del neurópilo. Pero eso no lo vamos a ver a 10, ni siquiera a 20. De repente en 20 podremos ver algo, ¿no? Pero donde yo puedo percatarme de la laxitud del neurópilo es en 40, donde hay mayor resolución. No le voy a dar mucha luz para que se pueda ver mejor. Lo que está ahí. Entonces 20x todavía. Yo no sé, pero ustedes, yo que estoy captando, bueno, yo que estoy cerca, algunos espacios vacíos, ¿no? Y hasta las neuronas también tienen un halo, ¿no? Que están perdiendo también líquido.
Entonces vamos ahora a ver a 40x. Me parece que hay más. Este es el. Ahora vamos a 40x y vamos a ver la laxitud. ¿Se nota o no se nota? Vamos a bajarle la luz. Puede tomar.